Héroes. Los héroes han estado en nuestra cultura popular por cientos e incluso miles de años. Figuras legendarias mucho más que solo personas, que representan todo lo que aspiramos a ser. La grandeza de estas mitológicas figuras puede llegar a hacer sentir diminuto a cualquiera. Enormes hazañas, celestiales habilidades y el sacrificarlo todo por personas que ni siquiera conocen. Y lo que muchos de nosotros podemos llegar a olvidar es que aquellos héroes que podemos admirar desde el suelo, inalcanzables desde nuestra perspectiva, no tienen menos miedo que nosotros. Mientras ponen en riesgo sus vidas, rara vez se sienten intocables. A pesar de ser admirados por todo el mundo, el miedo al fracaso, a la decepción, siempre estará ahí. Lo que hace a un verdadero héroe no es el no tener miedo y sentirse invencible, sino seguir teniendo todo ese miedo y a pesar de todo seguir haciendo lo correcto. Aún así seguir explotando la mejor versión de sí mismos, y en la historia del cine no ha habido una escena que represente mejor el surgimiento de un verdadero héroe que el salto de fe de Miles Morales en Spider-Man Into the Spider-Verse. Desde la primera escena que tenemos con Miles se nos revelan cosas cruciales sobre él y su personaje. Lo vemos expresando su pasión por el arte y la música, expresando ese ferviente deseo que tiene por ser único y disfrutar su vida. La historia de la película se nos cuenta inteligentemente a través de la música, y desde el principio vemos que el arte y la música son esenciales para la personalidad de Miles, y le permiten mostrarle al mundo sus talentos que, como veremos, reprime muchas veces. Mientras camina por la calle lo vemos expresarse como es, esparciendo su arte por las calles y disfrutando las pequeñas interacciones con sus viejos amigos, pero al poco tiempo vuelve a reprimir su personalidad cuando interactúa con alguien que siente que no lo entiende. Su padre Jeff quiere entenderlo y llevarse mejor con él, pero la personalidad expresiva de Miles le recuerda mucho a su hermano Aaron, el tío de Miles, y al estar tanto tiempo desconectado de él, por consecuente, se ha ido alejando poco a poco de la persona en la que su hijo se está convirtiendo. El crecer está poco a poco suprimiendo todo lo que Miles quiere hacer. Su familia lo enlista en una escuela a la que jamás pidió, donde se le exige dar todo de sí y empieza a tener enormes niveles de estrés, apenas pudiendo conllevar el nuevo ritmo de su vida. Las enormes expectativas que tienen puestas sobre él lo van aplastando poco a poco, rehusándose a cambiar. Su escuela y sobre todo su padre esperan grandes cosas de él, y a pesar de ser muy capaz, él no quiere dejar de ser la versión de él mismo que le gusta, sintiendo que el mundo entero le dice que tiene que cambiar y cumplir sus grandes expectativas. Pero Miles no piensa que todo el mundo piensa así, y por eso huye de dichas expectativas con su tío Aaron, la única persona con la que siente que puede ser quien es. Aaron fue el modelo a seguir de Miles mientras crecía, así que únicamente estando con él se siente libre de expresarse al máximo, desahogándose de sus problemas y escapando de sus responsabilidades, y por unos momentos se llega a sentir libre. Una acción tan sencilla como una mordedura de araña vino a cuestionar todo lo que Miles creía de sí mismo, y empieza a descubrir extrañas habilidades en él que al principio no acepta. Tener estos nuevos superpoderes lo cargó de otra enorme expectativa sobre sus hombros, una figura conocida y admirada por toda sociedad, Spider-Man. Aquí es donde entra la segunda pieza importante de música para la escena en cuestión, que representa no solo al Spider-Man de Peter Parker, sino el manto, la máscara y la responsabilidad de ser Spider-Man. Él es el más grande ícono de Nueva York en este momento, admirado por todas sus grandes acciones y salvar a tanta gente. Y por supuesto que tener sus mismas habilidades pone una enorme responsabilidad dentro de Miles, que mientras lidia con la crisis de identidad en su vida, llega a hacerle cuestionar aún más quién quiere ser en este mundo. Al conocer por accidente a Spider-Man mientras lo salvaba en una batalla, puede ver en primera fila lo que él es capaz de hacer, batallando con villanos y siendo extremadamente competente, gracias a sus 10 años de experiencia con la máscara, y por eso, para Miles fue un enorme golpe en su alma cuando dicho héroe cae en batalla, sacrificándose para que él pudiera detener el arma que podría destruir la ciudad que protegió hasta el final. Cuando ve morir al más grande símbolo del bien en esta ciudad, Miles llega a su punto más bajo, porque ¿cómo podría llegar a siquiera ser una fracción de lo que Peter fue? ¿Cómo puede seguir sus pasos cuando no cree ser nada como él? Además, el manto de Spider-Man se fue con él, no puede haber más de uno. ¿O sí? El multiverso es un concepto realmente difícil de comprender hasta que lo tienes frente a tus ojos, y para Miles, el ver a un segundo Peter Parker parecía algo imposible, pero después de todo, aunque es una persona completamente diferente, lo toma inmediatamente como una figura de mentor. Peter B. Parker llega a Miles como alguien que se rindió en la vida hace años, como un héroe que en su tiempo ya ha pasado, y a pesar de todo logra convencerlo a ayudarlo a ser un mejor Spider-Man, pero esto no sería para nada un trabajo fácil para ninguno de los dos.
Más adelante se nos introduce a Gwen, que a pesar de tener una edad mucho más cercana a la de Miles, él la ve como una persona muchísimo más capaz y preparada que él. Y claro, después tenemos a Noir, Penny y Spider-Ham, todos con años de experiencia bajo sus hombros. Sus poderes inmediatamente involucran a Miles en algo que jamás pidió, caos multiversal que podría llegar a destruir a todos los que conocen, y eso sigue poniendo una presión enorme sobre Miles. Sus amigos y el mundo lo necesitan listo ahora. Siente que tiene que ser como Peter, Gwen y los demás, porque si no llega a ser como ellos, ¿quién puede ser él? Quiere ser algo que no es, usando un disfraz barato de niños que, literal y metafóricamente, le queda demasiado chico. Su primer intento de balanceo es torpe y tiene que ser apoyado por el resto, y conocer a tanta gente arácnida más capaz que él, le hace creer que ser como ellos no va a poder funcionar jamás. Aquí entra la tercera pieza de música clave para la escena, que se escucha a través de toda la película y que representa a Miles y el camino a descubrir quién es. Aunque Miles continuamente no lo pidiera, el mundo sigue exigiendo que cumpla las grandes expectativas que tienen sobre él, ya sea siendo el hijo que su padre quiere o convirtiéndose en el héroe arácnido que todo el mundo espera. Es normal que se sienta abrumado ante la enormidad de su nueva vida, es alguien muy joven y el cambio puede llegar a ser muy difícil, pero termina aprendiendo muy duramente la lección de no huir de tus problemas. Mientras intenta esconderse de sus responsabilidades, quiere regresar con la única persona que cree que lo entiende, que cree que no lo juzgará por seguir huyendo, pero descubre la terrible verdad que su tío no es nadie menos que el Prowler, quien lo ha estado cazando desde que empezó su camino heroico. Para Miles, descubrir su verdadera naturaleza fue devastador emocionalmente, pero aún más devastador fue su repentina muerte en batalla, causa de sus malas decisiones en la vida. A pesar de ser quien era, Miles no olvida la gran persona que fue toda su vida, y sus últimas palabras fueron lo que él siempre supo y Miles había olvidado recientemente. Tiene un enorme potencial de hacer el bien, y que siga en su camino para convertirse en algo grande. Pero tras esto, una vez más se vuelve a esconder y dejar sus responsabilidades atrás, y es muy entendible, es solo un niño asustado de todo lo que está pasando en su vida. Y tras esto, quiere seguir los pasos del resto de héroes y detener a Kingpin de una vez por todas, pero nadie cree que en realidad esté listo. Peter y Gwen ven en él que algún día podrá hacer grandes cosas, pero en este momento lo único que ha hecho ha sido huir. Tras dejarlo, es en este momento donde lo último que a Miles le faltaba enfrentar llega sin esperarlo. Tras perder a su hermano, su papá lo va a ver entristecido, que expresa que tras perderlo repentinamente lo vio finalmente reflejado en su hijo, y por supuesto que le hizo apreciarlo mucho más. A pesar de que fue muy duro con él, lo era porque quería que su hijo explotara el enorme potencial que tenía en su interior. Esa chispa de grandeza que siempre vio en él quiso transformarla en algo que no es, y queda al juicio de Miles lo que quiere hacer con ella. Y es ahí donde para Miles ya todo hace sentido, todo encaja en su mente. No tiene que ser el gran estudiante que su padre y escuela quieren, puede ser el gran estudiante que él quiera ser. No tiene que ser como Peter Parker o Gwen Stacy, puede ser el hombre araña que él decida ser. No tiene que hacerlo como ellos, puede hacerlo como él, y recuerda el enorme potencial que hay en él mismo. Pero aunque tenga ese enorme potencial dentro de él, ¿en qué momento estás listo para liberarlo? ¿Cuándo sabes que estás listo para convertirte en la persona que estás destinada a ser? Esa es la pregunta que Miles ha estado persiguiendo toda la película, pero finalmente logra entenderlo. Ese gran momento en el que eres quien estás destinado a ser nunca llegará por sí solo, jamás sabrás cuándo estés listo. La única forma de saberlo es tomar En una historia, la ejecución de una escena tiene que ser igual de importante que su preludio para que su impacto realmente funcione. Y afortunadamente, el salto de fe es una de las escenas mejor dirigidas en la historia del cine. Repasar la escena cuadro por cuadro sería muy tardado, pero sí que se pueden observar los elementos clave que la hacen grandiosa. Las primeras tomas sirven para ejemplificar el enorme escenario en el que nos encontramos. Toda la película se nos había presentado en Nueva York como una ciudad calmada, con una comunidad unida y mostrándonos como el lugar de nuestro protagonista, pero en esta tormentosa noche la ciudad es todo menos amigable. Usan planos contrapicados que glorifican la enormidad de un simple edificio, mirándolo como si fuera un enorme reto a superar. La tormenta sobre los edificios neoyorquinos nos ilustra a la ciudad de una manera muy diferente al resto de la película, mostrándola como un lugar frío al que superar, como si la ciudad entera estuviera peligrando a Miles.
se empieza a escuchar la primera clave musical que mencionamos hace rato, la música hip hop urbana que ha definido la personalidad de Miles toda la película, con What's Up Danger de Blackway y Black Caviar. Pero esta vez no es una música que relaje a Miles como el resto de canciones de la cinta, sino incluso suena amenazante, con tonos muy fuertes y hasta opresores, pareciéndose un poco la pieza que representa al Prowler en el resto de la película. El primer reto en la escena para Miles es finalmente aceptar qué clase de Spider-Man va a ser, ya que más atrás en la película había visto la cueva heroica de Peter, donde se mostraban cientos de artilugios a los que creía que jamás llegaría, y cuando se acerca a la legendaria máscara se siente diminuto, porque él mismo no creía que era digno de portarla, pero ahora las cosas cambian. Al reflejarse sobre la máscara descubre que no es que fuera demasiado chico, sino que estaba mirando las cosas de una manera diferente, ya que siempre pudo usar la máscara, alineándose perfectamente con su cara, como si desde siempre hubiera estado destinado a ella. Mientras traversa la opresora ciudad poco a poco, va recordando los valores que ha aprendido en su travesía, aceptando y abrazando el rol que su familia de sangre y su nueva encontrada han tenido sobre él. Su chispa única, el don de su familia de no huir de sus problemas y el enorme potencial que su tío vio en él. Aunque por dentro siga sin estar seguro de sí mismo, sigue atravesando la ciudad hasta llegar nuevamente a un reto que había fallado previamente, un simple y único edificio que ha visto cientos de veces en su vida. Se nos enfoca múltiples veces la cara de Miles en primer plano, expresando su deseo de salir de este lugar sin arriesgarse, pero en este punto ya es muy tarde para retractarse, es una cuestión de vida o muerte. Se nos muestra una última vez el enorme vacío que yace entre él, un gigantesco reto de altura de la que se encuentra a unos pocos centímetros, y mientras se acerca cada vez más al borde, decide usar su recién hecha máscara, no como en señal del miedo que tiene, sino en empoderamiento. No es solo una máscara de Spider-Man, es su máscara de Spider-Man, reflejando su interior y sus valores, y decide portarla en su momento de mayor prueba para apoderarse de su propio destino. Incluso completamente volteado y a unos pocos centímetros de una muerte segura, Miles sigue acurrucándose agarrándose sus piernas como si estuviera en posición fetal, indicándonos que aún con la grandeza de lo que está a punto de hacer, no quita el hecho de que sigue siendo un niño, alguien muy asustado por el futuro en su interior. Más cerca que nunca, lo último que hace es recordar una sencilla frase que le ayuda a llegar hasta donde está ahora: se necesita un solo salto de fe, nada más. La máscara nos cubre la última expresión de Miles antes de tomar dicho salto, pero la escena no podría dejar más claro el terror interior por el que está pasando. Incluso cuando cada célula de su cuerpo le dice que está mal y debe seguir huyendo, y en un impulso alimentado únicamente por la fe en sí mismo, Miles se desprende con toda su fuerza hacia el inmenso vacío, destrozando por completo el ventanal detrás de él. En la película se nos dijo muchas veces que la clave para desprenderse de las superficies con poderes arácnidos es el estar relajado, dejar las cosas fluir, y el ver cómo destroza la ventana nos expresa claramente que Miles no dejó de tener miedo hasta el último segundo. Es en este momento que la perspectiva de la cámara cambia para mostrarnos todo de cabeza, creando una sensación de vértigo en todos nosotros para seguir apoyándonos en la perspectiva de Miles. Lo vemos cayendo con gracia, casi como si ya no tuviera miedo, aunque la realidad no sea más diferente, sino que al fin está abrazando las habilidades que siempre tuvo en su interior. Y finalmente llegamos a la toma más icónica de la escena, incluso la más icónica de toda la película, y por muy buenas razones, porque entra en juego todo lo que la cinta nos ha enseñado hasta ahora. Nos pone a Miles claramente al centro de la toma, poniéndonos desde su perspectiva, mientras detrás de él se encuentra un monstruo de ciudad, consumiendo todo el plano en señal de opresión. Pero este no es el mismo Miles que huía de todos sus problemas, ya no es el niño asustadizo que fue alguna vez, sino un héroe renaciendo de las cenizas del miedo, reflejando toda su personalidad hasta el último segundo con sus agujetas desamarradas. Y volteando la perspectiva, la película nos quiere dejar algo muy en claro. En este punto, Miles ya no está cayendo, está ascendiendo. Mientras la ciudad observa cautelosamente al héroe joven mientras va cayendo, Miles va agarrando poco a poco el control de toda su caída, casi como si ya fuera un experto en el balanceo, pero ¿realmente se convirtió en uno o siempre lo tuvo dentro de sí? Para detener su caída, Miles usa unos lanzarredes que alguna vez fueron del héroe del que está usando el traje, que literal y metafóricamente le quedan perfectos. Hay unos pocos segundos de duda en su cara sobre si las primeras redes que lanza como héroe van a siquiera poder salvarlo a él de una muerte segura, pero su temor ya no dura para nada, porque mientras finalmente agarra el control de su caída y de su mismo destino, Miles se lanza por los aires con toda su fuerza mientras la música explota en un enorme estruendo, poniéndonos en su lugar mientras celebra su gran triunfo. Lo primero que vemos en el primer balanceo heroico de Miles es, sin duda alguna, su ya icónico logo arácnido, que para la sorpresa de nadie no es como ninguno que hayamos visto.
No solo nos da un gusto verla en una máscara y traje de Spider-Man, sino que nos da gusto porque es su traje, es su máscara hecha a su medida y con la personalidad de su creador esparcida por todo el traje, y por eso es que deciden que esto sea lo primero que veamos. Es aquí cuando vuelve a entrar la segunda pieza musical clave de la escena, con el tema principal de Miles sonando en su máximo esplendor. Mientras la ciudad poco a poco regresa a su estado amigable y abrazador, indicando que únicamente era cuestión de perspectiva, vemos claramente el estilo único y fresco en el que Miles decide ejercer sus poderes. Todos los seres arácnidos tienen un estilo como ningún otro. Peter B. Parker usa movimientos que reflejan claramente sus 22 años de experiencia. Gwen se balancea por los aires como si fuera una bailarina en control, y Noir, Penny y Spider-Ham abrazan sus estilos y personalidades únicas. Y para sorpresa de nadie, Miles tiene un estilo como el de ningún otro Spider-Man que hayamos visto. Él usa muchos elementos del parkour, usando mucho más los elementos de la calle, el ambiente donde se nos muestra que siempre ha estado más cómodo, dejándonos en claro que es un hombre araña, pero no como ninguno que hayamos visto. Más y más detalles siguen subiendo la calidad de esta espectacular escena, porque en un momento podemos ver cómo Miles se columpia por un poste y edificios muy familiares, ya que en escenas anteriores vimos cómo fue aquí que falló estrepitosamente su primer intento de saltar a un edificio, pero como ahora es capaz de ver las cosas completamente diferente, no es para él ningún problema agarrarse de él y lanzarse por los aires como si se tratase de nada. En vez de gritar en terror por su vida, esta vez gritando por la gran emoción de hacer lo que está haciendo, superando un gran obstáculo sin siquiera darse cuenta. En vez de estrellarse una y otra vez contra edificios, ya puede escalarlos y treparlos como si lo hubiera hecho por años, mientras sigue aplicando los elementos únicos de parkour y acrobacias urbanas que lo hacen único y lo diferencian del resto. En completo control de sus habilidades sin ningún tipo de problema y con su confianza en su nivel más alto, Miles logra cruzar uno de sus mayores retos que había enfrentado antes sin siquiera pensarlo dos veces, ya que de un solo salto logra atravesar un edificio que parecía imposible de lograr antes, y es realmente impresionante cómo ahora lo puede hacer incluso sin darse cuenta. Para acabar su viaje por la ciudad, Miles aterriza violentamente en un edificio con una vista perfectamente clara hacia su objetivo que lo llevó hasta acá en primer lugar, llegar a la Torre Fisk y detener el caos multiversal en el que se vio envuelto sin pedirlo. Cuando aterriza, entra a escena la tercera y última pieza musical clave, el tema de Spider-Man, confirmándonos que la transformación de Miles finalmente ha tenido éxito. Exhausto por tremendo recorrido, Miles se quita la máscara unos instantes para respirar, y su cara no podrá ser más expresiva. Sin decir ni una palabra, podemos ver el asombro increíble que tiene sobre lo que acaba de hacer, como si ni él mismo se lo estuviera creyendo, e increíblemente feliz de descubrir que, después de todo, ya estaba listo para tomar su lugar. Miles toma un último salto hacia su destino, 1000 veces más confiado que el último como si lo hubiera hecho toda su vida, ahora para seguir completando el destino que siempre le perteneció. Estas son solo algunas de las cosas que hacen que esta escena sea tan satisfactoria de ver, y no nos podrían dejar más en claro que seguir adelante y adelante, aun cuando ni el mundo ni tú lo creen, con el único fin de hacer el bien y salvar a personas que no conoces, es un acto que forja a un verdadero Spider-Man. Cada vez se nos hace más claro que el subgénero de superhéroes se está gastando rápidamente, con secuelas y spin-offs que no son más que trailers para el siguiente gran evento, pero hay unos cuantos que saben lo que están haciendo. Antes que ser una película de superhéroes tradicional, Into the Spider-Verse es más que solo una carta de amor a los cómics que originaron a estos personajes, es más que un paso revolucionario que cambió para siempre el paradigma de la animación comercial, es una declaración. Lo que mejor se va a hacer es entender perfectamente para quiénes fue creado Spider-Man en primer lugar, y qué quiso representar desde un principio. Conectar con las audiencias jóvenes y ser una de sus mayores inspiraciones es el objetivo de toda gran historia de Spider-Man, y en un tiempo cada vez más cambiante, donde el peso de las grandes expectativas es mayor que nunca, una sencilla película llegó a recordarnos que está bien tener miedo. Nos puede hacer olvidar las cualidades únicas de cada persona, y puede llegar a hundir hasta a los héroes más grandes de todos sin siquiera intentarlo. Para todos aquellos que hemos crecido con Spider-Man, la adultez es algo inevitable, una bomba de tiempo para arrojarnos a un mundo real, con consecuencias cada vez más reales. Las grandes expectativas pueden hacer temblar hasta al mejor de nosotros, y la sociedad siempre nos empujará para ser nuestra mejor versión ahora. Tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que hacer un gigantesco proyecto, tienes que ser exitoso ahora.
Pero, ¿saben algo? Ese cambio no llegará mágicamente. No todo siempre saldrá como queramos, pero si dejas que las expectativas te consuman y te repriman, nunca sabrás si lo tenías en ti. Jamás sabrás si lo hubieras hecho bien o fracasado en el intento. La única forma de saberlo, de realmente explotar lo mejor de ti, es intentándolo, experimentarlo por ti mismo, tomar un salto de fe. Pasar esa materia parecerá imposible, ese proyecto inalcanzable, ese edificio gigantesco, pero el poder del cambio lo tenemos en cada uno de nosotros. A veces lo único que hace falta es un cambio en nuestra forma de ver las cosas, de cómo nos percibimos a nosotros mismos, y podrás descubrir que eres capaz de grandes cosas. Él pudo usar la máscara, tú podrás usar la máscara. Lo único que toma es seguir adelante, no importa qué obstáculos la vida te ponga delante. El salto de Miles podrá ser para muchos el mejor ejemplo de cómo vencer tus miedos y crecer sobre todos ellos. Pero díganme algo, ¿Miles es el único que pudo hacerlo? ¿Algo que parecía imposible no lo pudo haber hecho nadie más? La verdad es mucho más sencilla. Miles no fue el primero ni el último en vencer su mente. La verdad es que tú puedes hacerlo. Hay un mundo entero, una galaxia entera, un multiverso entero de potenciales esperando a ser explotados. Nadie tomará ese salto por ti, y a veces lo único que toma es una película para recordar quién es uno en realidad. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando?